La cuarta dominica de Pascua que estamos celebrando, queridos hermanos, la liturgia de la Iglesia la conoce como la Dominica del Buen Pastor, por el pasaje tan hermoso del Evangelio que acabamos de escuchar. Cristo, buen pastor, que conoce a sus ovejas, que las llama por su nombre, que da su vida por ellas. Esta cuarta dominica, a la vez, es una ocasión para celebrar esta jornada mundial de oración por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Por eso hoy en la primera lectura, cuando la multitud escuchó la palabra, el querigma, el anuncio de la buena nueva, preguntó: ¿qué tenemos que hacer? Le dice la multitud a Pedro. Y Pedro les indica el primer paso: conviértanse, arrepiéntanse, bautícense y pónganse a salvo de este mundo corrompido. Es el proceso de la fe, desde el principio de la vida de la Iglesia. Primero es el anuncio de la buena nueva: Cristo muerto y Cristo resucitado. Quien escucha este mensaje y acepta este mensaje en su corazón y da signos de arrepentimiento, de conversión, obras buenas, entonces pide la fe. Primer momento pues de este proceso es la predicación de la palabra, el anuncio del mensaje. El segundo paso es la conversión y el arrepentimiento. Y el tercer paso, el agua, el bautismo. Por eso, cuando la multitud le pregunta a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Él les habla de un Jesús. Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón a quienes escuchaban la predicación y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de ese Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Hasta la fecha, este es el proceso también para recibir la fe. Claro que hoy la Iglesia bautiza a niños, pero ¿quién se compromete a velar por la fe de esos niños? Sus padres, los padrinos. La Iglesia es madre, da luz, amamanta, y poco a poquito, cuando el niño que recibió la fe en el bautismo ya se da cuenta de las cosas, entonces lo catequiza y lo prepara para recibir los demás sacramentos. En la segunda lectura, también el apóstol Pedro exhorta que como comunidad de bautizados han de caminar sobre las huellas de Cristo resucitado, pues han dejado de ser ovejas descarriadas y ahora ya tienen pastor. Es una serie de recomendaciones que nos hace el apóstol Pedro. Soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Fue insultado y no devolvió los insultos, maltratado y no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Él cargó con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por eso han vuelto ustedes al pastor, al guardián de sus vidas. Las dos lecturas nos presentan la figura del pastor, del buen pastor. La segunda lectura, la carta del apóstol San Pedro, y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura, el Evangelio de Juan. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo proclama Juan el Bautista en el Jordán. Así lo dice el otro Juan, el discípulo amado,
casi al principio de su evangelio, pero también es pastor. ¿Y qué significa que Jesús sea pastor? ¿Cuáles son las características que hace a un pastor ser buen pastor? ¿Cuál es el comportamiento que se esperaría de las ovejas? Jesús es bueno con los hombres porque es como el buen pastor que entra por la puerta del corral de las ovejas y no por otra parte, como lo hace el ladrón o el bandido, como lo escuchamos en el Evangelio. Jesús es el buen pastor porque llama por su nombre a cada una de las ovejas. Jesús es el buen pastor porque camina frente a ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. No es el pastor que va arriando con una varita al rebaño o que le va echando piedritas para que las ovejas caminen. Él es el que va delante del rebaño con su cayado y las ovejas lo siguen porque lo conocen, porque saben que es el buen pastor, porque las llama por su nombre, porque está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, porque se preocupa y busca las ovejas perdidas para formar un solo rebaño, porque protege, abraza y no permite que sus ovejas sean arrancadas de su mano. Es el buen pastor porque ayuda a encontrar buenos pastos, a tener vida en abundancia. Esas son las características del buen pastor. Y el Papa a nosotros los consagrados nos pide que seamos pastores con olor a ovejas. El Papa con nosotros es exigente y qué bueno. Los quiero con el rebaño, con las ovejas, caminando con las ovejas, con olor a ovejas, nos dicen los obispos del mundo. Pero también Jesús nos invita a ser como las ovejas, las buenas ovejas, que tienen los oídos bien abiertos para escuchar con atención la voz de su pastor. Nos invita a ser como las ovejas que son fieles a su pastor y que no hacen caso a ladrones, bandidos o voces desconocidas. Nos invita como ovejas a conocer a nuestro pastor y por tanto a estar unidas íntimamente a él. Y nos invita como ovejas a seguir a nuestro pastor con fe y con confianza. Esas serían las características del buen pastor y de las buenas ovejas. Que no le falte a las ovejas la solicitud del pastor, pero también que no le falte al pastor la docilidad de las ovejas. Y así, ovejas y pastores, caminaremos hacia nuestra patria definitiva, que es el cielo, siempre en comunión. Pues esa es la enseñanza que hoy nos da la palabra de Dios, queridos hermanos, en esta cuarta dominica de Pascua, conocida, como decía, como la Dominica del Buen Pastor, por estas lecturas tan hermosas que escuchamos. La segunda, la carta de San Pedro, y la tercera, el Evangelio de Juan. Pues démosle gracias a Dios nuestro Señor por permitirnos ser ovejas del rebaño que es la iglesia, por permitirnos tener a tan gran pastor que es Jesús resucitado. Con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa.